Vagabundo fue a la graduación de su hijo millonario, sin imaginar lo que le pasaría minutos más tarde. Carlos tenía 16 años y hacía más de 5 que no sabía lo que era tener un hogar. A los 11 años se había ido de la casa de sus padres, cansado del constante maltrato al que había sido sometido sin ninguna razón, solo porque a sus padres se le antojaba golpearlo. A pesar de tantas heridas que le habían causado, tanto físicas como emocionales, Carlos no los odiaba. Pero sabía que, si quería sobrevivir, no podía pasar un día más bajo aquel techo. Por supuesto, las cosas no fueron para nada fáciles, pero nunca los había sido para él. Pronto aprendió a sobrevivir en la calle, robando de vez en cuando en los supermercados para comer y pidiendo limosna. Pues aunque más de una vez se le presentó la oportunidad de unirse a una banda de asaltadores, él nunca lo aceptó. Robaba comida sin que nadie se diera cuenta y le resultaba inimaginable atacar a nadie para quitarle sus pertenencias. Pero aunque andaba con buenas intenciones, era inevitable que la gente le temiera o se sintiera intimidada acerca de él. Fue a los 16 años entonces que conoció a Miriam y él, que no sabía nada del amor pues ni siquiera lo había conocido en casa, se enamoró perdidamente de ella. Y un par de meses después, Miriam resultó embarazada. Desde el momento en el que supo, Carlos quiso conocer a su hijo y estaba feliz. En cambio, ella no estaba muy convencida, pero tampoco deseaba hacer nada al respecto. Así, meses después, llegó Fabio al mundo, un pequeño que era idéntico a su padre, al punto de que parecía el mismo con rasgos de bebé. Carlos estaba tan feliz que fue en ese momento que se dio cuenta que nunca había conocido el amor hasta ahora. Pero la vida no tardaría en ponerle otra prueba dura. Carlos, su novia y su hijo intentaron sobrevivir juntos 2 meses, pero en la primera en desistir fue ella. Se había dado cuenta muy tarde de que en realidad lo menos que deseaba en la vida era ser madre, y una madrugada los abandonó sin decir nada. Carlos nunca volvió a saber nada más de ella, y fue cuando se dio cuenta de que estaba solo, que pensó que tendría que hacer hasta lo imposible por sacar a su hijo adelante. Pero en el transcurso de los siguientes 4 meses, nada iba bien. Al contrario, su situación había empeorado tanto que el bebé estaba mostrando señales de desnutrición y enfermedad. Que sobreviviera hasta ese momento sin una madre que le diera pecho había sido absolutamente complicado, al punto de que Carlos no sabía cómo lo había logrado, pero había llegado a un punto de no retorno, y si no hacía algo pronto, su hijo moriría. Fue por eso que tras mucho pensarlo y aún más sin sufrir ni llorar, Carlos tomó la decisión de dejar a su hijo en manos de alguien más. Conocía a una pareja joven y sin hijos que siempre le habían parecido muy buenas personas. Parecían tener mucho dinero y oportunidades para ofrecerle a un bebé. Así que una noche, en medio de sollozos, dejó al bebé arropado en su puerta, solo con una nota en la que le pedía que lo cuidaran, que el niño se llamaba Fabio y que no lo dejaban allí porque no lo amara, sino porque era su única opción de supervivencia. No hubo nada que le costara más en la vida a Carlos que dar aquellos pasos en los que alejaban poco a poco a su hijo. No fue capaz de mirar atrás porque, si lo hacía, volvería por él. Pero no podía hacer eso si no quería que el niño se muriera en sus brazos. Por eso, caminó y caminó por horas, hasta que finalmente no supo exactamente dónde estaba, y en ese punto cayó rendido y se durmió, para despertar 2 días después. La gran batalla emocional que había librado había agotado por completo sus fuerzas. Después, Carlos intentó mantenerse al margen de todo. Deseaba que a su niño lo hubiesen acogido bien, pero no fue capaz. Una semana después, volvió uno a uno cada paso que había dado para alejarse, y se encontró de repente fisgoneando en la casa en la que había dejado a su bebé. Apenas unos minutos después escuchó un llanto adentro y supo que era él. El niño se calmó pronto en medio de mimos y comprendió que lo estaban tratando bien y que había llegado a un buen lugar. Durante los siguientes años, Carlos nunca se alejó.
A pesar de que nunca se dejó ver, estuvo pendiente de cada uno de los avances de su hijo. Lo vio dar sus primeros pasos y lo oyó pronunciando sus primeras palabras. Lo vio crecer desde lejos, pero nunca lo abandonó. Se dio cuenta de que la primera vez que fue a la escuela y de los amigos que iba haciendo, y notó también que su hijo era un niño inteligente, que siempre recibía buenas notas y que era el orgullo de sus padres adoptivos. Carlos jamás pudo haber imaginado que el día en que decidió asistir a la graduación de su hijo, 10 años después, su vida cambiaría de ese modo. Había cargado con la culpa por años, por haber dejado solo a su hijo, que sentía que no merecía nada bueno en la vida, ni siquiera cuando otros le decían que lo que había hecho había sido por el bien de su hijo, pues ahora él vivía la vida que jamás había podido ofrecerle. Entregarlo había sido un sacrificio y un acto de amor, pero él nunca lo comprendió de ese modo sino hasta aquel día, ese momento en el que vio a Fabio graduándose de la escuela, listo para comenzar antes que los demás el siguiente ciclo escolar. Con los ojos brillantes por la emoción y feliz, fue decisivo en la vida de Carlos. Finalmente había comprendido que a pesar de todo el dolor que había sentido, su sacrificio había sido valiente para la vida de su hijo, y por primera vez en muchos años se sintió en paz. Al terminar la ceremonia, una pareja se le acercó. Eran los padres adoptivos de Carlos. Él estaba a punto de irse porque presentía que le dirían que se alejara del niño, pero eso no fue lo que pasó. Le confesaron que el parecido de ambos era indiscutible y por eso lo habían reconocido, que llevaban años buscándolo, porque desde el comienzo habían querido que él estuviera en contacto con su hijo. Al adoptar a Fabio, su intención no había sido de alejarlo de sus progenitores, pero se les había hecho imposible encontrarlo. La única pista que tenían era que el padre era vagabundo, muy parecido al niño, y que viajaba solo pues la madre del niño nunca lo había querido, y por eso había sido tan difícil encontrarlo. Fue entonces que Carlos les confesó que en realidad él nunca se había alejado, que año tras año había estado pendiente de que su hijo estuviera bien, pero siempre se había guardado de no dejarse ver, hasta ahora que la emoción le había ganado y le había sido inevitable quedarse mientras que el niño recibía su diploma y las felicitaciones por su excelente desempeño. Se sentía orgulloso, y así el niño no lo conociera nunca, planeaba pasar el resto de su vida pendiente de él. Pero los padres adoptivos de Fabio se encargaron de borrar de inmediato todos esos temores. Lo habían buscado todos esos años con la intención de que lo conociera, y no pensaban interponerse. Y así, esa misma tarde, los 4 compartieron un helado juntos. Carlos estaba ansioso porque quizás su hijo lo despreciaría por su presencia, pero pronto se dio cuenta de que lo estaban criando tan bien, que no solo fue respetuoso, sino también muy amable, e incluso le dijo «Padre», un sueño que Carlos creyó que jamás se realizaría. Después de aquel primer encuentro, siguieron varios. Los padres de Fabio lo ayudaron a conseguir un empleo, y con el tiempo, Carlos pudo dejar de estar en las calles y vivir en su propio apartamento que, aunque pequeño, lo llenaba de alegría porque era la primera vez que tenía un techo fijo desde que era un niño. Carlos sabía que su hijo estaba viviendo la vida que se merecía y por eso, aunque lo deseara y ya contara con las condiciones para vivir con él, nunca intentó quitárselo a sus padres adoptivos. Los 4 tenían en realidad una linda relación y Fabio era feliz teniendo 2 padres y una madre. Y así continuó siendo. Finalmente, todo había mejorado. Carlos estaba cerca de su hijo, hablaban con mucha frecuencia. Él ya no tenía que mendigar en las calles, ni cargar con la culpa por haber dejado a su hijo. Todo había resultado de la mejor manera, porque a pesar de todas las dificultades que había pasado y de las decisiones difíciles que había tenido que tomar, sus acciones siempre habían estado orientadas por un profundo amor, que finalmente habían sido recompensados. Si te gustó esta historia, dale like, compártela con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Max y nos vemos en la próxima historia.